Última hora, amigos de Es Diario, rectificación del gobierno de Pedro Sánchez en el asunto del contrato de compra de balas a Israel. Ya saben que Yolanda Díaz había puesto al gobierno en la picota con este asunto, había tensado la cuerda al máximo y había dicho que era inadmisible. Lo que sabemos es que Sánchez recula y concede otra victoria. Otra victoria para Yolanda Díaz, ordena cancelar el contrato de balas con Israel. Benjamín López. Esto era la gran pregunta que nos hacíamos ayer. ¿Recularía Sánchez, rectificaría, anularía el contrato o no? Sí que lo ha hecho. Ha cedido a Yolanda Díaz. Sí, porque ahí Yolanda Díaz es que se jugaba mucho, había jugado muy fuerte, ¿no? Tanto desde ella como, diríamos, cabeza visible de Sumar, aunque orgánicamente no tenga ningún cargo, pero bueno, sigue siendo la cabeza visible de Sumar, como desde Izquierda Unida, por ejemplo, que es uno de los partidos más importantes que integra la coalición, pues habían apretado muchísimo al gobierno, ¿no? Esto hay que cancelarlo, sino que dimitan los ministros Marlaska y Margarita Robles, y si no, nos vamos nosotros del gobierno, habían llegado a decir desde Izquierda Unida, con lo cual Yolanda Díaz, por cierto, no estaba en absoluto de acuerdo con eso de tener que dejar el gobierno, ¿no? Pero el caso es que se había jugado muy fuerte porque ella venía de aprobar en el Consejo de Ministros, venía de aprobar el aumento de 10.500 millones de euros de gasto público en gasto militar, en aumentar el gasto en defensa. Y claro, su imagen estaba bastante deteriorada, porque por mucho que ella decía que no estaba de acuerdo con esa medida, lo cierto es que la votó en el Consejo de Ministros un órgano colegiado que aprobó aumentar 10.500 millones el gasto de defensa. Por lo tanto, tenía que salir de alguna manera. ¿Y cómo? Pues mostrar su cara más antibelicista, claro, diciendo, no, a Israel ni agua. ¿Cómo 6 millones y medio de balas de euros en balas a Israel, 15 millones de balas a Israel, ni de coña, y exigimos y nos ponemos súper firmes? Y Pedro Sánchez no ha quedado más remedio que recular, porque Pedro Sánchez está en manos de sus socios, también de Yolanda Díaz. Claro. Pedro Sánchez reculando. Ahora te pregunto, Hugo, vamos a recordar qué es lo que decía ayer Yolanda Díaz, que efectivamente ha jugado muy fuerte con este asunto. Bueno, pues quiero ser muy clara, es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y, en segundo lugar, la comparecencia inmediata del ministro para explicar lo que ha sucedido, pero tiene que ser rectificado, insisto, es una vulneración flagrante de los acuerdos cuando estamos asistiendo al genocidio en directo del pueblo palestino. Por tanto, rectificación inmediata y comparecencia para explicar lo que ha pasado. Bueno, rectificación ha habido, Hugo, y aquí tiene dos derivadas este tema. Lo que decía Exacto. Benjamín, lo que estaba comentando Benjamín del pulso que le está echando a Pedro Sánchez y de la propia situación interna de ese conglomerado de Sumar que estaba amenazando con romperse en este asunto, con Izquierda Unida dinamitando la coalición si Pedro Sánchez no rompía o no rectificaba este contrato. Sí, a ver, yo creo que efectivamente tiene dos derivadas, ¿no? La primera es, sobre todo, fundamentalmente la incoherencia. Es decir, el gobierno se había comprometido en su momento a no comprar armas a Israel. Eso ya es algo que había dicho, ¿no? Que se había comprometido el gobierno en su momento, cuando comenzó toda esta guerra, cuando se vio que Israel, y eso sí que estoy de acuerdo con Yolanda Díaz, está cometiendo, pues se puede tildar hasta yo creo que de genocidio en Israel, es decir, se están matando a civiles a mansalva. Creo que es algo que no tendría que haber hecho jamás ningún país que se dice democrático y occidental, como se dice Israel, como se digamos, describe Israel. Entonces se había comprometido. Incoherencia, punto número uno, incoherencia de Sánchez. Es decir, primero dice que no a Israel, que no compra armas, con un discurso contra Israel, que ahí se podrá estar de acuerdo con Sánchez, pero ahora va y le compra 6 millones de euros en armas a una empresa israelí, unas 16 millones de balas de 9 milímetros. Es decir, ¿qué coherencia es eso? Es una incoherencia, en primer lugar, como la copa de un pino. 6 millones de euros en balas que le ha comprado una empresa israelí, cuando el gobierno siempre ha hecho gala y bandera de estar en contra de lo que está perpetrando Israel con Palestina. Eso punto número uno. Y punto número dos, está ya la fragilidad y la inestabilidad de Pedro Sánchez, que cada vez es más palpable. Es decir, ya no es fragilidad con sus socios de Junts, con sus socios del PNV, con sus socios de no sé qué, no, es fragilidad dentro del propio gobierno con Sumar, que le ha lanzado un pulso. Evidentemente a Yolanda Díaz no le quedaba otra, efectivamente, por esas amenazas de escindirse Izquierda Unida, por ejemplo, de la coalición de Sumar, es decir, que partidos que conforman esa coalición de Sumar pues le han lanzado también un pulso a Yolanda Díaz diciendo o aquí consigues que rectifique el gobierno o nos largamos. Y entonces Sumar ya directamente entra en la fase de desaparecer.
desaparecer, ¿no? Pero entonces le ha lanzado, no le quedaba otra, Yolanda Díaz, un pulso a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez, una vez más, lo ha perdido. Pero insisto, esto ya no es un pulso como con los de Puigdemont, esto es un pulso dentro del propio gobierno. Ojo, ojo. Y Yolanda Díaz aguantando también la presión de los suyos, es lo que decía no le quedaba otra. Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, lo que decía ayer sobre el contrato de las balas de Israel, y presionaba de esa forma también a Yolanda Díaz. Sentido. Muchas gracias. Mire, nuestra posición es muy clara. Todos los funcionarios y responsables políticos que han tenido responsabilidades para anular este contrato, todos tienen la obligación de hacerlo. Y si son incapaces de hacerlo, yo no hablo de responsabilidades, no quiero confundir responsabilidades administrativas con responsabilidades políticas. Si son incapaces de cumplir su obligación política de anular este contrato, como es sencillo hacerlo, tienen que dar un paso al lado y permitir que otras personas, que otros funcionarios, se encarguen de algo tan sencillo como dejar sin efecto este contrato, que es realmente sencillo. Más claro no he podido ser. Todos, desde el primer funcionario recién entrado hasta el último responsable político. Esto es una cosa muy seria. Son innumerables las declaraciones de la ministra de Defensa, del presidente del Gobierno, del propio ministro de Interior, las contestaciones que nos han dado, diciendo que no había... Mire, tengo aquí. Contestación del Ministerio de Interior del 11 de diciembre del año 2024, a pregunta de este grupo parlamentario. En relación con la... A ver, Benjamín, lo que estaba diciendo Hugo, lo decías tú también antes, es que no aguanta un pulso Pedro Sánchez. Su debilidad es extrema, totalmente. O sea, no lo ha aguantado nunca, pero menos ahora. O sea, no ha aguantado nunca. Históricamente, desde que llegó a la Moncloa, no ha aguantado un pulso a sus socios. Lo dijo Íñigo Urkullu, el anterior Lehendakari, que dijo, es que Pedro Sánchez va a necesitar todos los votos todo el tiempo. Y eso se materializa en que una persona que es tan débil, que necesita todos los votos todo el tiempo, cada vez que alguien le tira un órdago, lo gana. Pero es que esto no es ¿Qué un pasa? pulso de un socio. Yolanda Díaz, con la cotización del SMI, le ganó el pulso, clarísimamente. Se la ha vuelto a ganar ahora con este asunto de las balas de Israel. Antes de eso, Podemos ya le ganó el pulso con la ley del solo sí es sí. Es más, Carmen Calvo salió del gobierno porque Podemos le ganó el pulso dentro de esas corrientes y luchas entre corrientes feministas, ¿no? Junts, con Junts ha cedido lo que no está en los escritos, desde la amnistía hasta las transferencias de políticas de inmigración, y en el camino una serie de decisiones de todo tipo. Con Esquerra, el cupo catalán. O sea, cada vez que alguien le ha planteado algo que iba contra una decisión del gobierno o algo que el gobierno no quería hacer, al final lo ha acabado haciendo. Es una debilidad absoluta. Por lo tanto, es un muñeco, es un pelele en manos de sus socios. Hombre, a ver, esa es la realidad. pero es que, a ver, perdona, Sumar y Podemos en su momento no son socios. Es decir, es una parte que está en el gobierno. Es decir, yo entiendo que los socios, me refiero a socios de verdad, Junts, PNV, hasta Coalición Canaria, en fin, todos los que sostienen el gobierno de Sánchez en el Congreso de los Diputados con sus votos, esos entiendo que hagan pulsos, que intenten conseguir cosas y que negocien con el gobierno. Pero es que lo de Sumar de ahora no es un pulso como tal de un socio. Claro. Es un pulso de una parte del gobierno. Que eso yo creo que es mucho más grave a que Puigdemont Junts le haga un pulso a Sánchez. Eso lo veo lógico, lo veo normal porque no está dentro del gobierno. Bueno, muy bien. Pero vamos, es decir, esto es parte del gobierno. Esto es la última hora, parte del gobierno echando un pulso al propio gobierno, al propio Pedro Sánchez, efectivamente, y Sánchez cediendo. No aguanta ningún pulso, el presidente del gobierno no aguanta ningún pulso. Esa es su debilidad. Sánchez recula y concede otra victoria a Yolanda Díaz, ordena cancelar el contrato de balas con Israel. Esta es la última hora, amigos de Es Diario. Es Diario, es noticia.